Hay tentaciones, hermanos, que nos limitan, en lo cual nosotros caemos, hermanos, y a veces, hermano, nuestra voluntad no está tan fuerte y caemos en tentaciones, en la tentación de no venir. A veces, por ejemplo, hermanos, ayer puede que hubo gente o personas de aquí de la iglesia que se desvelaron o estuvieron haciendo algo ayer. um, y estuvieron pensando en su mente, posiblemente diciendo, ¿iré o no iré? ¿Iré mañana a la iglesia? Posiblemente les dio la 1 de la mañana, les dio las 2 de la mañana, o posible más todavía, y se desvelaron y estuvieron pensando, ¿iré o no iré a la iglesia? ¿Iré o no iré? ¿Iré o no iré? Y muchos cayeron en la tentación y decidieron no venir a la iglesia el día de hoy. Pero hermanos, créame que todos estamos en el mismo barco, todos tenemos un cuerpo, nuestro cuerpo falla, ah, y todo esto, hermanos, pero créame que la voluntad es más fuerte, nuestro compromiso con nuestro Señor es más fuerte que lo que nuestro cuerpo se esté sintiendo, ¿okay? Lo que nos esté diciendo nuestro cuerpo. Ok, hermanos, entonces ahora voy a hablar, hermanos, vamos a usar como ejemplo la primera tentación. Y voy a hablar de la tentación. Voy a hablar de la primera tentación y la luz que arroja, hermanos, la primera tentación y cómo nos ayuda a nosotros. Dios lo puso ahí, lo dejó ahí por una razón y los santos hombres de Dios, por ejemplo, se dice que Moisés escribió este primer libro, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Dios y le inspiró y escribió aquí cómo fue la tentación en el capítulo 3 de Génesis, cómo fue la tentación, y nos dejó ese modelo para nosotros también poder ser enseñados en lo que pasó, en los errores que se cometieron y qué podía haber hecho mejor Eva, qué podía haber hecho Adán para no caer en esa tentación. Que hermanos, nosotros también somos humanos y nosotros también, hermanos, Satanás y nuestros mismos deseos, nuestra misma carne nos bombardean constantemente con tentaciones. Nuestra carne, hermanos, nuestras concupiscencias, nuestra mente no bien, una mente no equilibrada, una mente no decidida, está muy propensa a caer en tentación, hermanos. ¿Por qué? Porque no se ha decidido. Nuestra mente a veces, hermanos, no está decidida en a quién servimos, y no está comprometida en el Señor que decimos tener, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él nos salvó, Él nos redimió y estamos conscientes de eso. Y si estamos conscientes que Él cambió nuestra vida y vemos cosas, hermanos, que Él hizo en nuestra vida, los cambios que hizo en nuestra vida, la salvación tan grande que Él nos dio, la seguridad que tenemos cuando morimos, hermanos, entonces nosotros de seguro tenemos que tener, hermanos, la convicción de que Él quiere que estemos aquí. Debemos estar convencidos de que debemos estar aquí. Dice la Biblia, hermanos, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Dios, Jesucristo, ahí está en medio de nosotros. Entonces, si estamos convencidos de eso, hermanos, si nuestra mente está convencida de eso, no vamos a caer en la tentación de no venir a la iglesia. Y lo puedo llamar, hermanos, es correcto, y es correcto decir que se llama desobediencia. Es pecado. Cuando la Biblia, hermanos, nos da un mandamiento, nos da algo que debemos hacer, hermanos, si no lo hacemos, es pecado. ¿Por qué? Porque es desobediencia. Es desobediencia. Vemos a Eva, hermanos, y vemos aquí a Adán también, hermanos, ahorita lo vamos a ver, pero vemos cómo ellos cayeron en desobediencia también, hermanos, aunque para ellos posiblemente era bien una cosa sin sentido, una cosa de que comer de todos los árboles menos uno, puede ser tan mínimo para ellos que ellos dijeron, bueno, voy a comer, al cabo, pues si podemos comer de todos los árboles, pues yo creo que con uno no creo que pase nada.
Y esa es la mentalidad, hermanos, que nosotros debemos aprender, de la mentalidad que tuvo Adán y tuvo Eva. La mentalidad de minimizar las cosas y de decir, no, al cabo es un domingo. Pues, al cabo son 2 domingos. O no creo que Dios se enoje porque mira, estoy con la familia y Dios es importante la familia y creo que Dios me va a perdonar por no ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque pues la familia es más importante y Dios cree en la familia. Y se minimizan las cosas y eso, hermanos, cuando nosotros minimizamos el pecado, cuando nosotros no estamos alerta, no estamos atentos a algo que puede salir mal, es cuando fallamos. Dice la Biblia, hermanos, no recuerdo, 1 o 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, yo puedo decir, mira, yo estoy firme en esto, yo no voy a caer en eso. No voy a ir a la iglesia, al cabo el próximo domingo sí voy a ir. Entonces, yo no soy así, yo esto y esto y esto. Entonces, cuando pasa eso, yo me creo más fuerte. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es, mira, cuidadito, no vaya a ser que ya te retires o te vayas. Entonces, tenemos que saber, hermanos, que debemos y tenemos que tener bien en cuenta, hermanos, que para tener, hermanos, una mente saludable, no propensa tanto, hermanos, a las tentaciones, a caer en tentaciones, es tener una mente definida. Una mente definida. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Génesis, hermanos. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer allí, hermanos. Y voy a dar una introducción ahorita también, hermano. Voy a seguir con la introducción de esto, de la primera tentación. Y quiero nombrar, hermanos, ahora el mensaje, la enseñanza, la quiero nombrar, hermanos, la primera tentación. ¿Ok? La primera tentación. Vamos a ver el modelo, hermanos, que nos dejó ahí Dios para nosotros aprender. ¿Ok, hermanos? Aprender de los errores de los demás. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir ahí, Génesis 3:16. Génesis 3:16. Vamos a leer ese versículo primero. Tengo 2 versículos que vamos a leer, hermanos. Son 3 versículos, pero es uno en Génesis y otro en Santiago. Y vamos a ver, hermanos, 3:16. ¿Lo tienen? Génesis 3:16 es... déjenme ver, hermanos. Déjenme ver si lo tengo bien. No, vamos a desde el... Es capítulo 3, versículo 1, hermanos. Capítulo 1. Se me olvidó ponerle una rayita aquí. Es versículo... Déjenme acomodarle de una vez aquí en mis notas. Es 3 del 1 al 6. Y aquí no le puse ¿cómo se llama? La rayita que me dice aquí que es del 1 al 6 en vez de 3:16. ¿Ok, hermanos? 3 del 1 al 6. Dice ahí, vamos a leer, hermanos. Dice ahí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, hermanos, vemos aquí la tentación, hermanos. Vemos como Génesis nos arroja luz en la primera tentación. Ok, vamos ahí a Santiago 1:13. Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos ahí, hermanos, Santiago 1:13. Dice ahí, hermanos, ¿lo tienen? Santiago 1:13. Dice ahí, hermanos, cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de quién. Dios. Pero, hermanos, es que Dios me tentó. No, hermanos, Dios no tienta a nadie. ¿Ok? Fíjese lo que dice aquí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso significa, hermanos, que no tiene una mente decidida. Si una persona es atraído al pecado, y atraído a la tentación y cae en la tentación, es porque la persona no está definida, no está en su mente, hermanos, lo que realmente quiere, lo que realmente cree en su vida. Y dice aquí, hermanos, dice, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la ¿qué? Muerte. La muerte. Ok, da luz la muerte. Ok, hermanos. Entonces, cuando no estamos decididos, hermanos, lo que podemos ver aquí en la primera tentación, y ahorita lo vamos a desglosar un poquito, hermanos. Actuamos, hermanos, cuando no estamos decididos, actuamos por impulso. Y nuestro impulso, hermanos, humano, nuestro impulso carnal, nuestro impulso de naturaleza caída, por causa del primer pecado, y nuestra propia carne que desciende de Adán y Eva, nos causa, hermanos, a que nos autodestruyamos por nuestra naturaleza. Dice la Biblia, hermanos, en Romanos 3:10, no hay justo ni aunque ni a un uno. Entonces, todos pecaron, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, todos nosotros, hermanos, vamos de mal en peor. Todos vamos en decadencia. Este mundo no va a mejorar. A veces, hermanos, pensamos que cambiar de presidente o otro presidente o no ganó perdió hubiera ganado y esto. A veces pensamos esto, hermanos, pero tengamos en la mente lo que dice la Escritura, hermanos. Esto va de mal en peor. Es un mundo caído. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Gracias a Dios que nosotros que hemos sido redimidos, hermanos, tenemos la mente decidida en servir a Cristo. Lástima por otros que no han tomado esa decisión. Y la decisión en la mente, hermanos, la decisión se ve en los hechos. Lo que tenemos nosotros en el interior, hermanos, se manifiesta en el exterior. La forma, hermanos, que nosotros pensamos, terminamos haciéndolo. Si nosotros, hermanos, no tenemos bien definido lo que queremos, hermanos, vamos a caer en lo mismo que cayó Adán y Eva. Porque vamos a decir, oh, es aquí poquito, oh, poquito acá, oh, no hay problema aquí, no hay problema acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Pues es simplemente un fruto de un árbol. Pero no vemos, hermanos, el picture o la imagen grande que se llama desobediencia a Dios. Eso es, que es pecado. Y lo que ellos, hermanos, no miraron o no quisieron ver o no estaban definidos en su mente, ellos, en la primera tentación, ellos no estaban definidos, Eva no estaba definida. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Ella no estaba definida, no tenía en claro en su mente que lo que estaba a punto de hacer era desobediencia a Dios. Que era más grande que simplemente comer de un fruto. Pues si puedo comer de todos los árboles, este nomás es uno, no creo que sea, tan mal. Quizá Dios nos quiere privar de cosas y la iglesia, y ¿por qué voy a ir a la iglesia si es la única vez que miro a mi familia? Y pues Dios no creo que nos quiera privar.
Más bien es el pastor que nos obliga a ir el domingo y el jueves y pues yo tengo derecho a vivir mi vida también. Y empezamos a pensar así. Y eso quiere decir, hermanos, que nuestra mente no se ha decidido a entender de que Dios aquí, cuando hay 2 o 3 congregados en el nombre de Él, bajo su autoridad, y caen en la primera tentación, en la desobediencia. En la desobediencia. Ellos desobedecieron. El no venir a la iglesia es desobediencia. El decir, el hablar malas palabras es desobediencia. La borrachera, la idolatría y todo eso cae aún más todavía. La homosexualidad, aún todavía más allá. Cuando ya somos entregados a una mente ya reprobada. ¿Por qué? Porque no estamos definidos. ¿Por qué la homosexualidad es homosexualidad? Porque no están definidos qué son. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, son hombres, tú eres mujer. Pero ellos no le quieren creer a Dios. Ellos dicen, no, es que yo no sé todavía lo que siento, voy a salir del closet porque ya me decidí. Yo quiero ser así mejor. Y no toman en cuenta a Dios, según Romanos capítulo 1. Es lo que pasó con Adán y Eva. Pensaron de Dios como si Dios los privara, como si Dios le dijera, no, pues es que no es justo que Dios no nos deje por lo menos un día. No es justo que no pueda faltar yo a la iglesia, no es justo. No es justo que pues por lo menos me pueda tomar una cerveza si siempre voy a la iglesia. No es justo que de todos los árboles que nomás por un árbol no voy a pecar, no es justo. Eso es lo que causa que nosotros, hermanos, caigamos en esa tentación de pecar en contra de Dios. Eso es, hermanos. La tentación, hermanos, vemos en Romanos 5.12. Vamos a Romanos 5.12, hermanos, y veamos ahí, hermanos. Romanos 5.12. Vamos ahí, hermanos, y vamos a ver un ejemplo, hermanos. Parte de la introducción. Quiero que veamos, hermanos, Romanos 5:12. Dice ahí, hermanos. Dice ahí, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por un qué? Hombre. Por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, ¿qué? Los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, esto, hermanos, la primera tentación, el primer pecado causó la desobediencia, causó efectos devastadores para la humanidad. Y debemos entender eso, hermanos, y tenemos que tener eso definido. Somos pecadores, fallamos. Mientras tenemos en cuenta, hermanos, que fallamos, vamos a ser menos posibilidades para caer o para prestar atención a la tentación. Pero debemos saber entender que podemos caer. Y por eso nos debemos alejar de las cosas que nos provocan, hermanos, o que posiblemente nos van a provocar caer. La primera tentación, hermanos, vemos ahí, hermanos, también que nos da pistas, y el versículo que acabamos de leer ahorita, que por un hombre, por la desobediencia de Adán y Eva, ¿qué pasó? Entró la muerte. Y ahora todos somos pecadores. Causó todo eso en la humanidad. Vemos lo que pasó también, hermanos, en el diluvio. Vemos ahí, hermanos, cómo se destruyó con un diluvio el mundo por causa de esos efectos devastadores de la primera tentación, del primer pecado del hombre.
Vemos, hermanos, que nos puede llevar. Y fíjese, Romanos 1.28. Vamos a ir, hermanos, Romanos 1.28. Vamos otra vez ahí a Romanos 1.28. Quiero que lo veamos ahí, hermanos, lo que ocasiona todo esto. Y debemos estar, hermanos, alertas. Ahí, hermanos. Dice ahí, ¿lo tiene, hermanos? Romanos 1.28. Fíjese, hermanos, viene y nos puede causar la desintegración personal, hermanos. Nos puede hacer como los animalitos, así, con una mente animal, una mente diabólica. Fíjese lo que... No quiero decir, hermanos, que Eva tuvo una mente diabólica, pero le prestó atención a la serpiente, al diablo. Estaba hablando con el diablo, estaba hablando con la serpiente. Y cuando nosotros, hermanos, estamos pensando en algo de tentación o algo que podemos caer, también estamos hablando con el diablo. Fíjese ahí, hermanos. ¿Lo tienen? 1.28. Dice ahí, hermanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente ¿qué? Reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe lo que pasó? Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a entregar a una mente reprobada, ya. O sea, no quieres, no te decides, pues ahora mira, decídete. Ya no te quiero tibio. Mejor mira, caliente o frío, pero decídete. O me sirves o no me sirves. O crees o no crees. Es bien sencillo. Se encuentra ahí en la salvación, hermanos. El que cree tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en ¿quién? El unigénito Hijo de Dios. ¿Es creer o no creer? Todo es tan sencillo. ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Es bien sencillo. ¿Me compongo o no me compongo? Pero todo tiene que estar definido. Tenemos que creer, tenemos que querer. Dice ahí, hermanos, 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, o sea, sin ley, sin misericordia. Imagínense, hermanos, implacables. Ahora los muchachos no tienen ley. Los muchachos no obedecen la autoridad. No obedecen al que ven, ahora al que no ven. Es por eso que hay decadencia. Estábamos hablando, mi esposa y yo, estábamos yendo por San Bernardino y miramos unas situaciones ahí con unas personas. Estaba la mamá ahí con una carriola y la mamá estaba toda bajo la influencia de algo y la pequeñita ahí en la carriola. Y estábamos hablando y ese pecado, hermanos, eso que la niña ve, hay una gran posibilidad que eso sea la niña, lo que es su mamá en la próxima generación, si ella no es rescatada. Si la niña no cree el evangelio, hay una posibilidad que siga los mismos caminos. Y hay una decadencia, hermanos, hay una decadencia en esta ciudad de San Bernardino. Las drogas, el alcohol. ¿Y qué está pasando? En vez de traer los niños a nuestros pies, nosotros nosotros ya vivimos. Nosotros ya entendemos que debemos seguir a Dios, pero ¿qué de nuestra próxima generación? ¿Usted cree que Eva y Adán pensaron en la próxima generación? No. ¿Qué nos hicieron? Por un hombre entró el pecado al mundo, la muerte, por cuanto todos pecaron. Es lo mismo que va a pasar. Si no ponemos atención, hermanos, a la primera tentación.
Si no entramos a profundidad, lo que posiblemente estuvieron pensando Adán y Eva y los resultados que ellos tuvieron por lo que ellos hicieron. Lo que yo haga, como yo viva, va a afectar a mi hijo. Lo que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos va a afectar sin duda lo que ellos vayan a hacer en el futuro. Aquí, hermanos, vamos a volver ahí a la primera tentación. Vamos a ir a Génesis 3.1. Vamos a volver ahí a Génesis 3.1. Vamos a ver ahí, hermanos, una palabra importante en el primer punto, o algunas palabras que vamos a ver. Dice ahí, hermanos, la primera tentación. Vamos ahí a ver cómo empieza, hermanos. ¿Ok? La primera tentación empieza con una atención que no debe ser prestada. La tentación empieza con una atención que no debe ser prestada. ¿Ok? Ahí es donde empieza una tentación. Dice ahí: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer, ¿qué dice? No tenía por qué poner atención a una conversación de ese tipo. Una conversación, hermanos, que es pecaminosa, una conversación que nos va a evitar seguir en el camino de Dios, va a evitar tener un corazón limpio, va a evitar, hermanos, que vayamos a la iglesia, va a evitar que sirvamos a Dios. No debemos por qué hacer caso a esa conversación. No debemos empezar, hermanos, como ellos, como Eva, que empieza con una tentación que no debe ser prestada. Una atención que no debe ser prestada, disculpe. No preste atención. Si sabemos, hermanos, que vamos a caer en pecado, no preste atención. Porque lleva a más cosas. Ella prestó atención ahí. ¿Y a quién le prestó atención? ¿A quién? ¿A quién estamos escuchando, hermanos? ¿A quién estamos prestando atención? Tengamos cuidado, hermanos, ¿quién nos está influenciando? Porque ahí, hermanos, Eva no estaba definida. Ella prestó atención ¿a quién? A una persona. Vamos ahí al versículo 1. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta. Primero le prestó atención a una serpiente. Y luego a una persona ¿qué? Astuta. La palabra astuta, hermanos, quiere decir hipócrita, sutil y maligno. Eso quiere decir, hermanos. Ahora, una persona, hermanos, sutil, una persona hipócrita, maligna, astuta, se puede reconocer. Si una persona a nosotros nos dice: mira, no vayas a la iglesia, ¿para qué vas a la iglesia? Un domingo es un domingo. No vayas a la iglesia, mira, vamos mejor acá, vamos al mall, vamos a hacer esto, mira, hay un dinerito que agarramos del estímulo, vamos para allá mejor. Hablando de nuestros tiempos. Nosotros sabemos, si estamos definidos, nosotros sabemos si esa persona es verdadera o no. Si la persona me está llevando a pecar, si la persona me está llevando a desobedecer a Dios. Eva prestó atención a una persona sutil, una persona que no mostró verdaderamente quién es, a una persona hipócrita. Y normalmente, hermanos, lo he visto, hermanos, durante estos 3 años, bueno, durante todo el tiempo, hermanos, de que he sido salvo, he visto cómo las personas, no solamente conmigo, sino con otros, el borracho dándole consejo a otra persona. El borracho diciendo: no, mira, no vayas, no hagas esto, no esto. La persona adúltera diciéndole: mira, vente, al cabo no tienes pareja.
O al cabo no te están mirando, vente, vamos a ver unas mujeres. Y la mujer, vamos a ver unos hombres. Y le hacen caso. Y hacen caso a esas personas. La persona la persona astuta, hermanos, la persona maligna, la persona perversa, hermanos, la persona hipócrita, nunca va a dar la cara. Nunca le va a decir, mira, te estoy tratando de alejar de la iglesia para que pases más tiempo conmigo. Mira, te estoy sacando de la iglesia porque como no tengo con quién tomar, la verdad, quiero tomar contigo y me encanta tu plática. Mira, la verdad es que a mí no me gusta ir allá a los lugares donde hay mujeres, no me gusta ir solo, entonces como me caes bien y eres mi amigo y todo, pues vámonos para allá a ver las mujeres juntos. Y te quiero sacar de la iglesia. Él no te va a decir eso. No te va a decir, mira, la Biblia pues dice que es perversión lo que vamos a ir a hacer, pero mira, no le hace, vámonos de todos modos. La persona no te va a decir eso, una hipócrita. La persona te va a decir, mira, no vayas, el pastor te está robando el diezmo. No vayas, el pastor solamente te quiere tener ahí metido. Mira, te están lavando el cerebro. Gracias a Dios que a mí me lavaron el cerebro. Ocupábamos una buena lavada de cerebro. Ahora ya estoy definido, ¿qué quiero? Ya estoy definido a quién voy a seguir. Y no presto atención. Una cerveza, no, una cerveza, una esta. Ni prestar atención. Eva prestó atención. Adán prestó atención a su esposa. Sabiendo Adán que Dios, que había recibido mandamiento directo de Dios. Bueno, es un árbol. Un árbol nomás. Era todo, un árbol. ¿Qué le costaba, hermanos? Era nomás un árbol. Podía comer de todos. Pero, hermanos, el diablo es astuto. Y a veces la persona hipócrita es lo que va a hacer, hermanos. Segunda de Corintios 11:14. Vamos ahí, hermanos. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Segunda de Corintios 11:14. ¿Cómo sabemos, hermanos, que la persona es hipócrita? ¿Cómo nosotros podemos saber? Y muchos de nosotros sabemos cuando una persona sí es, hermano, hipócrita y cuando nos quiere alejar de la iglesia, cuando nos quiere alejar de la voluntad de Dios para nuestra vida. Fíjese lo que dice ahí. Segunda de Corintios 11:14. ¿Lo tienen? 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros ¿de qué? Justicia. De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, si es un ministro de Satanás, si es Satanás mismo, hermanos, él se disfraza. Nosotros debemos examinar la verdad. Es por eso que debemos nosotros, hermanos, cuidar nuestro testimonio. Si sabemos nosotros, hermanos, que hay algo mal ahí, y ahí estamos metidos. Y sabemos, hermanos, pero debemos siempre analizar la verdad. Me decían unos en el trabajo, hermanos, mira, pero ¿cuál es la forma en que usted bautiza? Mateo 28:19. ¿Qué dice? No, pues ve, léelo. Pero ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde le dice la Biblia que no malas palabras? ¿Y dónde dice la Biblia que esto y esto? La Biblia dice que no salga palabra corrompida de vuestra boca.
¿Cómo sé que es pecado hablar malas palabras? ¿Cómo sé que es pecado las borracheras? ¿Cómo sé que es pecado todo eso? ¿Por qué? Porque examino la verdad. Si hago algo, hermano, si me va a evitar venir a la iglesia, si voy a hacer algo que me va a evitar servir a Dios, si me va a evitar seguir adelante en la vida que yo he escogido, al Salvador que yo he escogido, a seguirle a Él, entonces nosotros sabemos que está mal. Y muchos dicen, bueno, ¿qué es un día, no? ¿Qué es un día? Debemos examinar, hermanos, la verdad. Ahora, en la primera tentación, hermanos, vimos aquí el versículo 2, y la mujer respondió. ¿Okay? Ella empieza una atención que no debe ser prestada. 2, hermanos, continúa con una conversación que no debe ser mantenida. No solamente prestó atención a alguien que no debía prestar atención, sino que llevó una conversación que no tenía que haber tenido. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Fíjese lo que dice ahí. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjese lo que ella respondió. Vamos a ir al versículo 1, hermanos. Quiero que entiendan bien esto. Fíjese, hermanos. Empieza con una tentación que no debe ser prestada. No tenía por qué prestarle atención a una persona hipócrita, maligna, una persona sutil. No tenía por qué prestar atención. Ahora, le prestó atención. Y ya que le prestó atención, a ver qué tiene que decir. Fíjense lo que dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Dios te dijo eso? ¿A poco Dios quiere que vayas los domingos a la iglesia? ¿A poco Dios habla del diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabes que el pastor no se está robando el dinero de la iglesia? Porque yo he visto pastores que roban. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que ese hermano no está hablando mal de ti? Mira, está hablando mal de ti. Yo sé. ¿Cómo sabes? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Es que yo no tengo por qué escuchar eso. Yo no tengo por qué tener una conversación o mantener una conversación de ese tipo. Ya le presté atención, la regué, pero ahora no debo por qué entrar en esta conversación que me va a hacer pensar mal en contra de mi hermano, que me va a hacer dejar de diezmar, dejar de ofrendar, dejar, hermanos, de hacer cosas que debemos estar haciendo. Solamente porque el diezmo es controversial, ¿quiere decir que lo voy a dejar de predicar? No, porque viene en la Biblia. Ahí está. En el Antiguo y en el Nuevo. Ahí está en la Biblia. Y porque una persona me dice a mí, no, yo no voy a la iglesia porque el diezmo, yo no voy a ir por la iglesia por esto, pues no venga. I'm sorry. Disculpe, no venga entonces. Yo no puedo forzarle. No es que usted habla del diezmo. Está en la Biblia. Reclámele a Dios. Si yo no lo digo, hermano, sería un engañador, porque no estoy predicando toda la Biblia. Estoy predicando solamente lo que me conviene. Y eso es una persona maligna, sutil. Yo no debo ser así. Yo debo predicar lo que me conviene y lo que no me conviene. Eso tengo que predicar. Continúa, hermanos, con una conversación que no debe ser mantenida. Fíjese, hermanos, lo que dice aquí. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y fíjese la mujer lo que dice. Y la mujer respondió a la serpiente. Fíjese lo que le respondió, hermanos. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y luego dice ¿qué?
Dios nunca dijo ni le tocaréis. Ahora, según el contexto ahí, hermanos, ¿qué me está diciendo a mí una persona que dice eso? Se lo voy a decir, se lo voy a traducir, hermanos. Dice ahí, ¿cómo la ves? De todo árbol podemos comer. De todo árbol. Pero mira, no podemos comer de ese. Ni siquiera lo podemos tocar. ¿Cómo la ves? Diablo, Satanás. ¿Cómo la ves? Ni siquiera lo podemos tocar. Para que no muráis. O sea, puedo tomar de todo esto, pero nomás por un árbol, diablo. No solamente no puedo comer de él, sino mira, ni siquiera lo puedo tocar. No solamente prohíben beber, sino también no quiere el pastor que no nos acerquemos a la cerveza ni que la toquemos. Qué exagerado. Así dicen muchos. Qué exagerado el pastor que nos quiere aquí, que quiere que hagamos de esta manera y esa su manera y esa esto y qué pastor es tan así. Pero nunca se toman el tiempo, hermanos, a mirar la Biblia. Nunca se toman el tiempo a escuchar palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, dice ahí, vemos ahí, hermanos, que continúa con una conversación que no debe ser mantenida. Y vemos ahí, hermanos, en el versículo 2:16, vamos ahí, Génesis, capítulo 2, capítulo 2, versículo 16, dice ahí, ¿lo tienen? Dice ahí, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué está diciendo Dios? Mostrando su bondad. Mira, Dan, de todo árbol vas a poder comer. De todo árbol vas a poder disfrutar. Dice. Y no le escondió nada. No le escondió. Fíjese lo que dijo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo huerto podrás comer. Mira, ahí está la bondad de Dios. Todo vas a comer. No worry, no te preocupes. Y no le escondió la verdad, porque fíjese lo que le dijo. Mas del árbol, ¿de qué? La ciencia. De la ciencia del bien y del mal no comerás. No le dijo, de ese arbolito de allá, mira, no comas y no lo toques. Ni lo toques, ni te acerques. Le dijo que era ese árbol. ¿Ese árbol era qué? De la ciencia del bien y del mal. No lo mantuvo escondido. Ni tampoco le mantuvo escondido qué es lo que iba a pasar si come de ese árbol. Fíjese lo que dice. Porque del día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Entonces yo no veo que Dios le haya escondido algo. Pero vemos en el capítulo 3 que la mujer miró ahí y sostuvo una conversación con una persona hipócrita, astuta, le prestó atención. Y no solamente eso, sino que mantuvo una conversación inapropiada. Una conversación que iba a hacer su corazón igual que la persona que le estaba prestando atención. Y eso pasa, hermanos. ¿Por qué cree que la Biblia siempre nos dice, o la Biblia nos dice en los proverbios, el que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, ¿será qué? Quebrantado. Por eso, hermanos, Eva andaba con un astuto, hipócrita, maligno, mentiroso. No solamente, hermanos, le dio la atención, sino mantuvo una conversación con el diablo mismo. Y no solamente eso, sino que el diablo le logró tomar su mente, le logró tomar su corazón indeciso. Su corazón que minimizó la bondad de Dios porque de todo árbol podía comer. Y ella lo sabía porque ella dijo. Pero dijo, mira,
Ni siquiera le podemos tocar. ¿Cómo la ves? Todo esto podemos comer, todo esto podemos hacer, pero no quiere que haga eso. ¿Cómo la ves, Satanás? ¿Cómo la ves, diablo? Pues si solamente es una cerveza. La Biblia dice borracho, no dice que no tomes. Es la lógica humana. Pues ahí dice vino, entonces pues como dice vino, pues yo puedo tomar ahí lo que quiera, pues Jesucristo hizo vino en las bodas de Canaán. En una boda él mismo hizo el vino. Pues eso me da a entender que puedo hacer lo que me gusta, lo que quiera. Y así piensa la persona. Hipócrita, astuta. Porque hace lo que le conviene, para él mismo lo que cree que le conviene, porque no le conviene. Pero hace eso, lo que le agrada a su carne. Pero la persona hipócrita va a dejar de servir a Dios o no va a querer servir a Dios. Siempre va a buscar una excusa. Y se va a hacer, hermanos, como esta mujer que minimizó, o Eva que minimizó la bondad de Dios y lo hizo como una, ¿cómo se dice en español? Mock, como una tipo burla, o como decir, mira, ¿cómo la ves? Mira, el pastor acaba de predicar de eso, ¿cómo la ves? El pastor predicó de las ofrendas, predicó del diezmo, ¿cómo la ves? Nunca voy a volver a esa iglesia porque predicó del diezmo. ¿Y qué pasó con los demás mandamientos? ¿Qué pasó con no dejar de congregarnos? ¿Qué pasó con todo eso? Y dice ahí, hermanos, otra forma que podemos ver esto, hermanos, cuando dice ahí en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le ¿qué? Tocaréis. Ni le tocaréis. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Qué Dios tan estricto? ¿Es bien estricto tu Dios? ¿Y sabe lo que a veces se piensa, hermanos? ¿O pensamos? Pues es que no soy perfecto. Es que como soy pecador, pues por eso peco. Pues gracias a Dios tengo un abogado y pues cuando peco, pues puedo ir a un abogado. Y el ser humano, hermanos, nosotros nos autojustificamos. Y esto pasó, hermanos, en la primera tentación. Lo vemos aquí, hermanos. Dice, ni le tocaréis, ni le toquéis, ni le toques. Oh, mira qué Dios tan estricto. Es muy exigente, Dios. ¿Cómo va a dar el 10% de todo lo que gane para sostener a su obra y los obreros? ¿Cómo? No, la iglesia debe ser gratis. Toda la iglesia es gratis. Y nos justificamos, hermanos, hicimos todo es gratis. Pues si le pudiera pagar la renta de este lugar, hermanos, gratis, ¿verdad? Qué bendición. Pero aún así, hermanos, aún así, yo no puedo dejar de predicar del diezmo y de la ofrenda. No se puede. Porque los evito, hermanos, o les voy a privar de la bendición de Dios. Lo que dice Dios, Malaquías 3:10. Él dice que nos va a abrir las ventanas de los cielos. Y no nos va a faltar alimento, ni en la iglesia, ni a nosotros, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando ustedes diezman, cuando ofrendan? No pasa nada aquí. Aquí todo, no hay necesidad de nada.
No hay necesidad de nada, hermanos, cuando todos obedecen a Dios. Así dice la Biblia, hermanos. Ahora, hermanos, la primera tentación empieza con una atención que no debe ser prestada. Continúa, hermanos, con una conversación que no debe ser mantenida. Produce ahora, hermanos, 3, produce acción que no debe ser tomada. Vemos las consecuencias, hermanos. Vemos todo esto, pero fíjese, hermanos, lo que pasa, la consecuencia que pasó aquí, hermanos. Vemos no solamente, hermanos, que aquí a Adán y Eva Dios los tuvo que despojar del paraíso, los despojó del huerto. No solamente vemos eso, pero vemos lo que pasó después. Vemos a Caín y Abel, cómo Caín mató a su hermano. Pero lo que yo me enfoco, hermanos, cómo la humanidad fue de decadencia y cómo sigue decayendo. Pero en el versículo 6, en el capítulo 6 de Génesis, hermanos, podemos ver ahí, hermanos, Génesis capítulo 6. Vamos ahí al versículo 5. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Versículo 5. Dice ahí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice ahí: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y le qué? ¿Y le qué? Dolió en su corazón. ¿Le dolió en dónde? En su corazón. ¿A quién? A Dios. A Dios. Cuando nosotros pecamos, hermanos, cuando caemos en esa tentación, no solamente, hermanos, prestamos atención a alguien que no debemos poner atención. No solamente, hermanos, seguimos y mantenemos una conversación que no debe ser mantenida, sino cuando caemos ya en el pecado, ya cuando caemos en la desobediencia, cuando caemos ya en la tentación, ¿qué cree que le pasa al corazón de Dios? Le duele. Le duele a Dios. ¿Por qué le duele a Dios? ¿Por qué le ama a usted y me ama a mí? Porque Él sabe las terribles consecuencias que iban a pasar. ¿Usted cree, hermanos? Ponga a pensar. Es duro para Dios, pero ponga a pensar. Su creación, el amor de Dios, tener que despojar a Adán y Eva de ahí, de un lugar seguro, un lugar donde hay fruto, un lugar donde pueden comer, y mandarlos, sacarlos a un lugar donde ni siquiera a veces la tierra produce el fruto para comer. A Dios le dolió en su corazón, hermanos, pero aún es Dios, y Él es justo y tiene que hacer justicia. Por último, hermanos, hay una bienaventuranza. Quiero terminar, hermanos, con una bienaventuranza. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Dice ahí, hermanos: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. ¿Cómo soportamos la tentación? No poner atención a algo que no debemos prestar atención. Y si pusimos atención, no debemos, ¿qué? Continuar con una conversación que no es pura. Y dice aquí, hermanos, una bienaventuranza: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le ¿qué? A los que le aman. Hay una bienaventuranza, hermanos, si soportamos ahí, hermanos, la tentación. Pero será más fácil alejarnos de eso. Será más sencillo, hermanos, si solamente nos apartamos de eso. Si Eva se hubiera apartado, voy a decir: esta conversación no la voy a tener. Esto me está haciendo dudar y eso no es correcto, porque estoy dudando de mi esposo, de lo que Dios le dijo a mi esposo y lo que mi esposo me dijo a mí que iba a pasar. No está bien.
Estoy agarrando consejo de una persona hipócrita, de una persona que ni siquiera sirve a Dios. Me va a alejar de Dios, me va a alejar de servir a Dios, me va a alejar de escuchar la palabra de Dios. Me va a alejar de la sana doctrina, me va a alejar de la fe. Y recuerde que la fe viene por el oír, y del oír de la palabra de Dios. Me está alejando de oír la palabra de Dios. Ella o él no la escucha, ella o él no la sabe, y me quiere decir a mí cómo debo servir a Dios, alejándome de él. Bienaventurado eso, hermanos, el varón. Ahora, hay un ánimo, y con este versículo termino. Hay un ánimo que nos da la Biblia, nos anima la Biblia. 1 Corintios 10:13, con ese versículo termino, hermanos. 1 Corintios 10:13. (10:13) 1 Corintios 10:13. Ahí en la computadora. 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Ok, ¿lo tiene, hermanos? Dice ahí. Quiero que lo veamos todos juntos, hermanos. Y esto la verdad, debe animarnos. Dice ahí, hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación, dice, que no sea humana. Dice, sino que, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿la qué? La salida. En otras palabras, cuando venga la tentación en nuestra vida, cuando venga esa tentación, juntamente con eso, Dios va a dar, ¿la qué? La salida. No está diciendo que Él nos va a dar la tentación, lo que está diciendo es que cuando caiga la tentación sobre nosotros, Él al mismo tiempo va a llegar y va a darnos la salida. Eso es lo que está diciendo ahí. Y lo acabamos de leer, que dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Dice ahí, para que podáis, ¿qué? Soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar. Entonces, si el diablo le tentó, si el diablo le quiere tentar, entonces si le tienta es porque Dios sabe que usted y yo podemos vencer. Si no vencimos, si no soportamos, fue ¿por qué? Porque mantenimos una conversación que no debíamos haber mantenido. Porque prestamos atención a una conversación o a alguien que no debíamos haber escuchado. Hay que escuchar a las personas correctas. Hay que prestar atención a conversaciones correctas. Porque si no, trágicamente, hermanos, vamos a caer. Y si caemos, ¿qué va a pasar? Dios nos va a sacar del huerto. Nos va a sacar del lugar donde Dios nos tiene bendecidos. Donde Dios nos tiene bien, donde nos tiene seguros. Y nos va a llevar a la dificultad para que pasemos por ella. Nos va a dejar que pasemos por esa dificultad para que aprendamos. Y ya que andamos comiendo ahí con los puercos, hermanos, entonces nos vamos a acordar y vamos a decir que estoy así comiendo los puercos. Me va mejor allá con mi padre. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de ir a comer allá, hermanos, comida de puerco con los puercos? Aquí la tenemos bien. Pero, como decía mi abuelita, hijo, ¿te gusta la mala vida? ¿Te gusta la mala vida? Y así, hermanos, ¿cómo la ven? La primera tentación, hermanos, como arroja luz para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor mi Dios.